Uno no elige dónde va a nacer, ni en las condiciones en las que se encontrará. Tampoco se espera lo que seguramente, en sus cortos días de vida, le aguardará. Ni siquiera aquellos animales de la granja Manor se imaginaron tal destino. Muchos de nosotros concebimos el horror en la fantasía, en la imaginación, pero no hay horror más terrible que en la misma realidad, no únicamente en entes sobrenaturales, sino en acciones, en consecuencias. Rebelión en la granja, escrito por George Orwell en los años de la Segunda Guerra Mundial, pero publicada formalmente en 1945. La historia nos sitúa en una pequeña granja, la Granja Manor. A manos del Sr. Jones nos es contada la precaria vida de los animales que viven en aquel peculiar lugar y el gran cambio que muy pronto en sus vidas habrá. No te confundas, esto no es Babe el Porquito Valiente o similares. La particularidad de esta historia es su tremendo contexto histórico. Verás, Rebelión en la Granja es una sátira de uno de los peores momentos de la humanidad, el régimen de Joseph Stalin. Orwell utiliza de manera representativa a cada uno de los animales de la granja, los cuales aprovecha para jugar con cada uno de los roles que suponen tener, desde cerdos hasta borregos, satirizando la época del siglo XX en una Rusia socialista. A pesar de ser una obra con sus ya 71 años, sigue sin envejecer. Al mundo que todos conocemos, que puede ser o no el mejor mundo posible, había llegado de nuevo la primavera. Pero toda la magia de esta estación no era suficiente para aliviar la tristeza reinante en la Granja Manor. La historia comienza dándonos una perspectiva de las condiciones en las que el Sr. Jones tiene a los animales de la granja, representando al régimen zarista, siendo más específicos al zar Nicolás II de Rusia y la realeza de aquellos tiempos. Una noche, cuando el Sr. Jones dormía, todos los animales se reunieron en el establo, convocados por el gran cerdo mayor. En él, Orwell representa a Lenin, el máximo dirigente de la URSS. Él, ya en sus últimos momentos, le da al público animal unas pequeñas palabras, una conclusión a todos sus años de experiencia. Todo lo que producimos nos es arrebatado, robado y vendido. Nuestros pequeños nacen para pasar hambre y frío. Contempladlos ahora que podéis. ¿Sabéis lo que el futuro os tiene reservado? ¿Merecemos tal destino? ¿Es acaso esta granja demasiado pobre para mantenernos? No, camaradas. La Granja Manor es rica. Nunca recibiremos nuestra parte de manos del patrón. Derroquemos al tirano y seremos libres. ¡Camaradas! ¡Revolución! Algunos entendieron de mejor manera las palabras del cerdo mayor, pero aún así entonaron juntos Bestias de Inglaterra, una canción que se iría convirtiendo en un estandarte para una nueva vida, para una revolución. A pos de la muerte del gran cerdo mayor, los cerdos fueron los que más conscientes estaban de aquellas palabras, atribuyéndose la responsabilidad de efectuar lo que aquel mandamás soñó. Libertad, igualdad, rebelión no eran palabras vacías. Ellos sabían que sus condiciones eran demasiado precarias y sabían que las injusticias no iban a parar ahí. Fue así que Snowball y Napoleón tomaron la iniciativa para alentar a dicha rebelión, así como Trotsky y Stalin lo hicieron en su momento. Los animales los escucharon, pero no entendieron a qué se referían del todo, en qué cambiarían sus vidas, cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante, pero de nada servía pensar en ello, solo fue cuestión de tiempo.
Los animales no soportaron más el hambre y la brutalidad. Naturalmente, este gran acontecimiento dio su paso de manera espontánea: rebelión. Pero los animales sabían que no era la última vez que iban a ver al señor Jones. Él regresaría a su territorio. Pero a pesar de lo duro que fue, al final, los animales encontraron la consagrada victoria. Pero, ¿qué sigue después de eso? ¿No es acaso el escenario que algunos pueblos quisieran alcanzar? ¿Liberar sus cadenas de un mal gobierno? Igualdad. Esas fueron las palabras del cerdo mayor, y así fue como se organizaron. Los animales supieron vivir una temporada adecuadamente. Por fin podían disfrutar de una alimentación digna y de bienestar que sin duda al lado del señor Jones sería imposible. Pero cuando se les acabase la comida, ¿qué seguiría después? Snowball y Napoleón pensaron en ello. Con diferentes perspectivas y diferentes ambiciones, los dos competían para ser quien fuese el nuevo líder de la granja. Snowball tenía ideas progresistas, basándose plenamente en los principios del animalismo. Pero Napoleón era diferente, con actitudes bastante dudosas, algo egoístas y, claro, con sus propios intereses. Pero Snowball escuchaba las necesidades de la granja y en base a ello quería trabajar, que los animales en su conjunto eligieran las decisiones que a la granja le concernían. Al ver que el pueblo estaba casi seguro de preferir a Snowball, Napoleón liberó su arma, que de ahora en adelante sería el motor principal de su gobierno: el miedo. Napoleón llamó a sus perros de ataque, que si antes eran recordados como pequeños cachorros en su niñez, fueron privados de su libertad años atrás, ahora transformados en máquinas de ataque, a las órdenes de Napoleón. Así fue como Napoleón tomó el control de la asamblea. Dejémonos de estas asambleas inútiles. De ahora en adelante, defenderé vuestros intereses y tomaré por vosotros todas las decisiones. Y lentamente, todo empezó a corromperse. There's a war inside of me, and you watch it silently. Any idiot could see that I killed all the hope that I had. There's a war inside of me, burning red and honestly, and I wave. Aunque bueno, los sabidos en historia sabemos cómo terminará esto. A partir de este punto, Orwell nos plantea sutilmente la degradación del animalismo, que Snowball había planteado primeramente. Pero si los grandes dirigentes toman todas nuestras decisiones, ¿por qué no han de vivir en tremendos lujos? Después de todo, descanso y beneficios han de poder tener. Digo, la tarea es difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de los demás animales? Debe de haber alguien que lo siga, alguien que apoye ese régimen, para que todos vean las bondades que implica ser gobernados por Napoleón. Más trabajo, menos descanso, hazlo por tu patria, por tu pueblo. Siente ese orgullo de pertenecer a esta que es tu tierra. Uno podría pensar que gracias a su antigüedad y el escenario que presenta, son cosas que quizá ya quedaron en el pasado. El totalitarismo, el control, el poder, pero no. Lo increíble de esta historia es que nos hace dar cuenta que si bien los tiempos son diferentes, muy en el fondo, las cosas siguen igual. La sumisión debido a la ignorancia, al miedo. Después de todo, ¿qué era peor que el régimen del señor Jones? Eso pensaron los pequeños animales de la granja, simulando el conformismo de una sociedad que no ve más allá que su propio bienestar. ¿Qué importa que sean comandados por gente que goza de más beneficios, mientras otros mueren de hambre? Pero de ser así,
¿Por qué peleamos en primer lugar? Napoleón, al descubrir las bondades y los lujos que el humano posee, empezó a darse cuenta que quizá una vida de humano no podría ser tan mala. Pero, ¿acaso no era lo que los mandamientos del animalismo habían prohibido? Boxer tenía sus dudas, un mal presentimiento, quien en este libro representa al pueblo. Aunque, bueno, él confiaba en la inteligencia de Napoleón. ¿Qué podría salir mal? Ningún animal matará a otro, decía un mandamiento. Los animales de la granja tampoco son únicamente medios de contexto histórico andante, sino funcionan en su propio entorno sin olvidar que todos coexisten en una granja. Orwell les da únicamente personalidades similares a los sentimientos y posturas de los componentes de la era del estalinismo, pero aún así conservando una personalidad propia, hasta carisma. Uno de los pecados de este libro es su obviedad histórica a partir de la segunda mitad del libro, donde solo se convierte en un festival de desaventuras que pasan dentro de la granja. Pero no por ello se vuelve algo malo o tedioso de leer, funciona muy bien como fábula corta, que nos sitúa adecuadamente y de manera sintetizada lo atroz que el régimen llegó a ser. Este pequeño relato culmina de una de las peores maneras, y es que a pesar de que los animales han descubierto al final todo lo que los cerdos estaban haciendo tras bambalinas, platicando, conviviendo, con los que juraron nunca ser amigos y jamás involucrarse con ellos. Los humanos. Los animales retroceden al ver este horrendo escenario, pero no porque estén haciendo algo malo, sino todo lo contrario, ya que identificar a los cerdos era incluso ya una tarea imposible, porque al intentar buscar diferencias, se habían percatado que ambos lucían exactamente igual, que no había diferencia. Alejándonos de todo contexto específico, te hace pensar muchas cosas. ¿Realmente qué tanto han cambiado las cosas? ¿Realmente estos acontecimientos se quedaron en el pasado? ¿El control, el abuso de poder, la tiranía, acaso solo pertenecen a una única ideología política? Actualmente tenemos el poder de elegir a quienes nos dirigen, pero la mayoría de las veces el panorama pinta de la misma manera desde cualquier lado de la moneda. No, uno no elige dónde nacer, cómo vivirá, ni las condiciones en las que se encontrará, tampoco lo que el destino le aguardará. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente podemos escoger? O más importante, ¿aún existen personas más iguales que otras? Will you notice if I don't notice you? Familiar touch turns stranger. Will you notice if I don't notice you? Familiar touch turns stranger.